Aquí, cuando se habla de los dos testigos, sin embargo, hay quienes dicen que los dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y Elías. Hay otros que dicen no. Según lo que está describiendo Apocalipsis, los dos testigos son Josué y Zorobabel. ¿Tendrá sentido esto? ¿No es cierto? ¿Por qué dicen algunos que es Moisés y Elías? Vamos a leer. ¿Ya? Vamos a leer allí, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. ¿Qué dice allí? Estos son, ¿qué cosa dice? Los dos olivos y los dos candelabros. ¿Dónde encontramos esa expresión de dos olivos y dos candelabros? Miren, recordemos, hermanos y amigos, que el libro de Apocalipsis, para ser entendido e interpretado, nosotros tenemos que recurrir al Antiguo Testamento, porque el Apocalipsis, ¿qué cosa? Menciona o saca, extrae sus términos, palabras, ¿qué cosa? Del Antiguo Testamento. Entonces, dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros. ¿Dónde encontramos esa expresión? Vamos al libro de Zacarías. Abramos nuestra Biblia en el libro de Zacarías. El capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Respondí, veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre las aclamaciones. Qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra a Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué tenía, dice, en su mano Zorobabel? ¿De qué cosas iban a alegrar, dice? De una plomada. ¿Y la plomada para qué sirve? Para medir. En el tiempo de Zacarías, ¿qué cosa estaban representando la plomada? ¿Qué estaba midiendo? ¿Qué cosa estaban midiendo? Estaba en la reconstrucción del templo.
¿Se dan cuenta? Medir aquí, esta plomada que es para medir, estaba representando ¿qué cosa? La reconstrucción del templo. Pero la pregunta fue, ¿no? ¿Qué representan esos olivos y el candelabro? En el libro de Zacarías, ¿no es cierto? Vemos nosotros que hay dos líderes que sacaron al pueblo, ¿verdad? Para que viniera a Jerusalén y para reconstruir. ¿Quiénes son? En el capítulo 3, nosotros vemos allí al sacerdote Josué. No, dos líderes. Josué como sacerdote y Zorobabel como rey. Entonces, en el libro de Zacarías, el olivo, ¿no es cierto? Y la menorá o la lámpara, ¿qué representa? A Josué y a Zorobabel. Y ahora cuando nosotros volvemos a Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿De dónde sacó Juan esta expresión, los dos olivos y los dos candelabros? De Zacarías 4, de todo el libro de Zacarías. ¿Quiénes son los olivos y candelabros que están de pie delante de Dios en Zacarías? Josué como sumo sacerdote y Zorobabel como rey, encargado de la restauración y reconstrucción. Entonces, por eso es que muchos dicen que los dos testigos de Apocalipsis 11 son Josué y Zorobabel. Ya hay otros que dicen no. Según lo que se ha leído en Zacarías 4, los dos testigos, dice allí, no con mi espíritu, sino, ¿cierto? Entonces dicen algunos de que los dos testigos son la palabra de Dios, la palabra que vino a Zorobabel. ¿Estamos? Pero no queda allí el asunto. Vamos al versículo 6 de Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Dice, estos, los dos testigos, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Yo te pregunto ahora, ¿a qué evento te hace recordar esto? Dice que los dos testigos tienen, dice, poder para que no llueva mientras dure los días de su profecía, para cerrar los cielos. ¿A quién le recuerda esto? ¿A quién le recuerda? A ver. Yo sé que saben. Yo sé que pueden. Vamos a leer otra vez. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién cerró los cielos para que no lloviera mientras duró su profecía? ¿Quién? Elías. ¿No es cierto? Elías, ¿o no? Por eso, miren, hermanos, es importante. La Biblia se va explicando, interpretándose a sí misma. Por eso, una de las llaves para entender y comprender el Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Seguimos en el versículo 6. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora, ¿a qué evento les recuerda esto? A Moisés, ¿verdad? A Moisés. Por eso dice
Algunos interpretan literalmente y dicen que los dos testigos son, ¿qué cosa? Moisés y Elías. Pero al igual que con Josué y Zorobabel, otros dicen no, los dos testigos no son ni Josué ni Zorobabel, sino la palabra que vino a Zorobabel, o sea, la palabra de Dios. Y otros aquí cuando hablan de Moisés y Elías dicen no, un momento, no son Moisés ni Elías, sino que Moisés no convirtió el agua con sus palabras, lo que fue la palabra de Dios. De que Elías no cerró los cielos con su propia palabra, sino fue la palabra de Dios que cerró los cielos. Entonces dicen, los dos testigos son la palabra de Dios. Ahora, la pregunta entonces, ¿qué representa los dos testigos? ¿Qué son los dos testigos? ¿Qué representan los dos testigos? Vamos a poner la diapositiva número 18. Ajá, la número 18. Que vamos a avanzar. Luego volvemos a esa diapositiva, ¿ya? Mira qué número es para volver después a esta. La número 18. Muy bien. Ya, entonces, hermano, ¿qué son los dos testigos? ¿Son Josué, Zorobabel? ¿Es Moisés y Elías? ¿Es la palabra de Dios? Y aquí viene otra interpretación. Dentro de la iglesia adventista hay dos interpretaciones muy conocidas de quiénes son los dos testigos. Un grupo de adventistas dice, los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque ¿cómo termina el libro de Malaquías? El libro de Malaquías termina diciendo que antes que venga el día de Jehová, tiene que venir, ¿quién? El profeta Elías. Y en el Nuevo Testamento, Jesús aclara y dice que Elías ya vino. Y no se dieron cuenta quién fue Elías en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista. Eso lo pueden encontrar en los evangelios. No es muy largo para leerlo, ¿ya? Así que podemos leer. Entonces, otro grupo de adventistas dice, no, los dos testigos no son la palabra de Dios, sino que los dos testigos son, ¿qué cosa? El pueblo de Dios que fue perseguido, pisoteado por 1260 años por el cuerno pequeño. Entonces yo les pregunto ahora, ¿qué son los dos testigos? ¿La palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la iglesia? ¿Quiénes son los dos testigos? ¿Qué dicen? A ver, los que levanten la mano, los que dicen que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que profetizaron por 1260 años vestidos de silicio, de negro, de luto. A ver, levanten la mano, ¿quiénes dicen? Ahí está. Ahora, ¿quiénes dicen de que no? Los dos testigos son, ¿qué cosa? El pueblo, la iglesia. A ver, levante la mano. ¿Quieren saber ahora quiénes son los dos testigos? ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién tuvo la razón? ¿Es la palabra de Dios o es el pueblo de Dios? Ninguno de los dos. Ninguno. No solamente los dos testigos, no solamente es la palabra de Dios. Los dos testigos no solamente es el pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver aquí a la luz del espíritu de profecía. ¿Ya? El espíritu de profecía nos va a aclarar esto. ¿Ya? Porque el Elena de Juan, ¿qué cosa es? ¿Es profeta o no? Es profeta, así como lo fue Juan
como lo fue Daniel, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Ezequiel. Entonces ella tiene autoridad también para ayudarnos a entender y a comprender. ¿Qué dice ella entonces en El conflicto de los siglos, página 271? Vamos a leer, dice ella. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos dos testigos representan, dice, ¿qué cosa? Las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y entonces, hermano, ¿cómo decías que no es eso? Un momento. Si solamente leemos esta cita, vamos nosotros a quedarnos con la mitad. ¿Ya? Si solamente nos quedamos con esta cita, nos quedamos solamente con la mitad. Necesitamos la otra mitad. Pero terminemos. ¿Qué dice ella? Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que ha de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. En otras palabras, el Antiguo Testamento nos habla de algo que va a cumplirse y el Nuevo Testamento nos habla de lo que se está cumpliendo. O sea, no es que el Antiguo Testamento ya fue, ya quedó, se desechó, se clavó en la cruz, no tiene nada que ver, no, porque el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Ya? A ver, nosotros pensamos, no, ya el Antiguo Testamento ya fue, ya quedó, no tiene nada que ver. No, se terminó, no. El Antiguo Testamento se está cumpliendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres fiestas judías que nos habla el Antiguo Testamento? La Pascua, Pentecostés y la fiesta de otoño, el día de la expiación con las cabañas. Y el Nuevo Testamento dice que Jesús fue nuestra Pascua. Que Jesús también cumplió, ¿qué cosa? Que en el Nuevo Testamento se cumplió el Pentecostés. ¿En qué fiesta se está cumpliendo ahorita? La última, la de otoño, las que comenzaba con las trompetas, iba con el día de la expiación y luego terminaba con la fiesta de las cabañas, que representa el milenio que estaremos en el cielo. O sea, estamos en cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento decía que va a ocurrir. Por eso que no podemos decir que el Antiguo Testamento ya fue, ya quedó, era para ellos y que no tiene nada que ver con nosotros, porque esa vez hemos tenido a veces esa idea, ¿no? Pero no es cierto. Entonces, mire, acá tenemos otra cita del conflicto de los siglos, también de la misma página 271. En la página anterior, ¿qué decía Ellen de White? Que los dos testigos son, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero eso es, como le dije, esa es la mitad de lo que representan los dos testigos. Vamos, ¿qué dice acá ella? Los cuales, está hablando de los dos testigos, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo, ¿qué cosa? La palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeren su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos. ¿Qué dice?
Por eso lo puse allí en cursiva. ¿Qué dice ella acá? Cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos. ¿De quién está hablando ahí? ¿Está hablando ahí de la palabra de Dios de la Biblia? No, ahí está hablando del pueblo. ¿Sí o no? Aquí ella está hablando ya del pueblo en esta parte. ¿Sí me están captando eso? Ella primero está hablando de que los dos testigos son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aquí comienza ella con algo más. Y dice, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron perseguidos? El pueblo, ¿cierto? La iglesia fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe, obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra. Fue entonces cuando los fieles testigos, ahí está, fue entonces, está hablando del pueblo que fue perseguido, fue entonces, dice que los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos de silicio. No obstante, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios se les fueron dados, ¿qué cosa? Poder, sabiduría y autoridad para que divulgasen la verdad durante todo este periodo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos citas, ¿quiénes son los dos testigos? La palabra de Dios y el pueblo de Dios. Los dos testigos representan a la palabra de Dios y representan también al pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios no puede estar separada o divorciada del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que predicar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es predicada ¿por quiénes? Por el pueblo de Dios. Por eso que no hay dicotomía, no hay divorcio, no hay separación. Tienen que ser uno solo. La palabra de Dios y el pueblo de Dios tiene que llegar a ser uno solo. Uno solo. Por eso, cuando yo les pregunto, ¿cuál es la característica del pueblo de Dios que da Apocalipsis 12:17? ¿Qué dice? 12:17, ¿qué dice? Y alguien busque 14:12. ¿Qué dice 12:17? Mire, es que 12:17 y 14:12. Entonces el dragón salió contra la mujer, fue a combatir el resto de sus hijos, a los que guardan los mandamientos de Dios y la tierra y temen el testimonio de Jesús. Que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes dice? Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Y cuando lleguemos a esa parte del Apocalipsis, vamos a entender que los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, está hablando de ¿qué cosa? Está hablando tanto de la palabra de Dios, como está hablando también de ¿quiénes? Del pueblo. Porque el pueblo guarda los mandamientos y tiene el testimonio. O sea, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Igualito. Aquí está los que guardan los mandamientos y tienen la misma fe que tuvo Jesús. ¿Y cómo se produce esa misma fe? ¿Cómo yo guardo y cumplo los mandamientos, la palabra de Dios? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 1:9? 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso que no puede haber divorcio, poner por un lado la palabra de Dios y poner por otro lado al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios predica y habla de la palabra. Y la palabra de Dios tiene que ser anunciada y testificada a través del pueblo de Dios. Amén. Por eso, los dos testigos representan, simbolizan, ¿qué cosa? La obra de Moisés y de Elías. Representa también la obra de Josué como sacerdote, de Zorobabel como rey. Porque Jesús y el pueblo también vamos a ser, dice primero de Pedro, que somos, ¿qué cosa? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, las dos cosas son verdad. Los dos testigos, no solamente es la palabra por un lado o el pueblo por otro lado, van juntos. Claro, la palabra yo no puedo dividir. Yo no puedo solamente ser cristiano con el Nuevo Testamento. Porque cuando yo voy a Apocalipsis, para entender Apocalipsis, por ejemplo, tengo que irme al Antiguo Testamento. No, si no, yo no voy a poder entender Apocalipsis. Voy a darle otra interpretación, o sea, sacada de afuera, voy a meterle ideas. Pero no, la Biblia sola se interpreta a sí misma. Y por último, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 6. (6:53), ¿qué dice? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿De qué nos está hablando el capítulo 6? ¿Qué significa comer la carne de Jesús y tomar su sangre? ¿Qué significa? Compromiso. Vamos al versículo 33. Vamos al versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? A ver, alguien que dé lectura. El pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Exactamente. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le respondió: ¿en qué contexto está el pan? En la multiplicación que hizo, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan? Con los peces y los panes a una multitud de más de 5,000 personas. Por eso dice Jesús acá: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que mí cree no tendrá sed jamás. Y luego más adelante dice: trabajad no por la comida que perece. El versículo 27, más atrás, el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Y hay otro texto que ustedes conocen: no solo de pan, sino de qué cosa dice, de comer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, ¿qué se le da a Juan? El librito. ¿Qué librito? El de Daniel, ¿no es cierto? El librito de Daniel se le da, que estaba sellado, ¿no? De profecía de Daniel se le da. ¿Y qué se le dice a Juan? Come.
¿Y Juan qué hace? Lo come. Y en su boca fue dulce, pero cuando lo hubo comido, ¿qué cosa fue? Amargo. Y entonces Dios, ¿qué le dice ahora? Es necesario que profetices otra vez. Y eso hemos estudiado. ¿A quién estaba representando Juan? Al pueblo, a la iglesia. ¿Y qué tenemos que comer? ¿Qué tenemos que devorar? El libro de Daniel, específicamente esa visión, pero generalmente la palabra de Dios. Y hay una frase, ¿no?, que los médicos utilizan. Tú eres lo que comes. ¿Sí o no? Tú eres lo que comes. Dime lo que comes y te diré de qué mal padeces. Es otra frase. ¿Sí o no? Dime lo que comes y te diré de qué mal padeces. Entonces, ¿qué tenemos que comer nosotros? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro alimento principal? La palabra de Dios. Y cuando yo como la palabra de Dios, entonces, ¿qué ocurre con el alimento? Cuando yo como un alimento, ese alimento se hace en bolo alimenticio. Pasa por mi cuerpo hasta mi estómago y allí, ¿qué cosa? Mi cuerpo absorbe ese alimento, ¿qué cosa? Lo absorbe en nutrientes. Y esos nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales que mi cuerpo ha absorbido, se convierten ¿en qué? Se convierte en hueso, se convierte en piel, se convierte en uña, se convierte en cabello. Entonces, si tú comes la palabra de Dios todos los días, ¿en qué se va a convertir la palabra de Dios en tu vida? Por eso que lee de Juan y dice que nosotros llegaremos a ser, ¿qué cosa? Libro abierto. Si tú comes la palabra de Dios, tú llegarás a ser, ¿qué cosa? Este libro vivo. Amén. ¿Se dan cuenta qué fascinante estudiar el libro de Apocalipsis? ¿Ya? Entonces, espero que haya quedado claro quiénes son estos dos testigos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Diga, hermano. Quería preguntarle, nosotros con mi esposa ya tenemos 1 año y meses estudiando. No sé si es la forma correcta lo que estamos aplicando. Estamos comenzando con todo lo que es el Nuevo Testamento. Y me gustó esa parte en la que dice usted, acaba de decir, de que para entender el Nuevo Testamento se tiene que tener como una base fundamental el Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Ya. Ahora, nosotros estamos recién en Jueces y también nos gusta Salmo. Esos, desde un inicio estamos recién en Jueces y Salmo. Por las oraciones que hay, me gusta Salmo. ¿En qué tiempo podré calculadamente terminar de leer la Biblia, pastor? Muy bien, hermano. Es fascinante, ¿no?, que ustedes como pareja se hayan propuesto leer la palabra de Dios, ¿no?, desde un inicio hasta el fin, ¿ya? Pero también no solamente es leerlo, sino que tenemos que tener anotaciones, palabras de repente que no entiendo, ¿no es cierto? O versículos que a veces no pueda comprender. En ese momento, cuando estoy leyendo, tengo que buscar de repente un diccionario bíblico, ¿no? O buscar un comentario. Y no necesariamente tiene que ser físico. A veces, no tengo para comprar, ¿no es cierto? Por internet hay el comentario bíblico, diccionario bíblico adventista. Entonces yo puedo ya buscar, hay comentarios cortos también de cada libro de la Biblia, ¿no?, que yo puedo entonces. Pero poco a poco, mientras usted va estudiando, va anotando de repente sus preguntas, inquietudes, o va anotando los comentarios, ¿no?, y cómo lo está interpretando, usted va a ir enriqueciendo el estudio de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios ya no solamente va a estar acá,
sino de que tú vas a hacer la palabra de Dios viva. ¿Ya? Porque miren, libro abierto. Porque nosotros cuando vamos, por ejemplo, a Mateo, en Mateo, por ejemplo, en los evangelios, aparece un hombre que grita a Jesús, le dice, Jesús, hijo de David. Uy, ¿por qué es hijo de David? ¿No? ¿Por qué Jesús es hijo de David? Entonces, te dan cuenta, tengo que tener contexto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmos capítulo 2 nos habla, ¿no? En ese sentido, una profecía, ¿no? De que el hijo de David vendría a ser el que gobernaría sobre todo. Sin necesariamente que sea hijo directo, sino de que viene de su generación. ¿Se dan cuenta? Así es para poder nosotros entender y comprender. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Otra inquietud? Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. ¿Todo claro? Entonces, miren, ya nos ha dado el tiempo para hablar de las demás cosas del capítulo 11, ¿no? Pero lo más resaltante e importante aquí es entender quiénes son los dos testigos y qué significa la medición del templo, del altar y de los adoradores y quiénes son los gentiles, ¿no? Cosa que creo que ha quedado claro. Vamos a cantar entonces, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos ahora. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque nos sigue, Señor, permitiendo las facilidades de poder estudiar tu palabra. Aunque, Señor, el tiempo nos gana, el tiempo nos falta para poder estudiar, Señor, a detalle cada capítulo del Apocalipsis. En esta oportunidad, el capítulo 11, han quedado varios versículos sin ser estudiados, analizados. Pero, Señor, ya el desafío está, el camino está abierto para que los hermanos puedan también estudiar, para que ellos, Señor, puedan, a través de la oración, a través del Santo Espíritu, todos, Señor, tenemos esta facilidad de poder entender y comprender tu palabra, sobre todo el Apocalipsis, porque es una revelación para tu pueblo. Bendícenos, acompáñanos, Señor. Si alguien está desanimado, angustiado, con problemas y dificultades, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos, pon tus ojos, Señor, sobre ellos, para que, Señor, tú puedas actuar poderosamente en su vida, en cada uno. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, hasta la próxima.